Este mundo, casi 8.000 millones de personas viven en él, con diferentes costumbres, tradiciones, creencias, corriendo de un lugar al otro, cada uno con sus preocupaciones, pero parece que siempre están insatisfechas, inquietas, como si buscaran algo y no saben qué. Una sensación de que les falta algo en la vida, pero no saben qué es. Viajes, relaciones, dinero, fama, cosas que no las satisfacen completamente. Lloran, pelean, beben, matan y se matan. La razón de toda esa frustración y sufrimiento de la humanidad se resume en una única cosa: la ausencia del Espíritu Santo. Lo que el ser humano insiste en buscar en cosas y personas, solo puede encontrarse en él. Esta serie le ayudará a entender quién es el Espíritu Santo, su importancia, lo que él puede hacer, cómo recibirlo en toda su plenitud. Hace 2000 años, el propio Dios le daba un regalo a la humanidad. No se trataba de un regalo cualquiera, que con el tiempo se desgasta, envejece y se rompe, sino de algo que estaría para siempre con quienes lo recibiesen, y con un valor que ni todo el dinero del mundo podría pagar. A través del sacrificio de su Hijo, Él está disponible para todos. Sí, el Espíritu Santo. Imagine tener a alguien las 24 horas del día orientándole, conduciéndole, trayéndole paz, seguridad y descanso en medio de las tempestades, afirmando que somos hijos de Dios. Solo quien tiene el Espíritu Santo, Él es la garantía de nuestra salvación, el pasaporte para el reino de los cielos. Pero no piense que algo tan precioso se alcanza de cualquier manera. Para recibirlo, tiene que haber un deseo ardiente y una entrega total de vida. Es ahí que las personas fracasan, pues dicen querer el Espíritu Santo, pero no sacrifican sus vidas por él. No quieren pagar el precio. Es imposible recibir el Espíritu de la verdad viviendo en la mentira. Es imposible recibir el 100% de Dios entregándose por la mitad. Es imposible ser honrado por el Señor Jesús sin primero honrarlo a Él. Por lo tanto, quien desee poseerlo, necesita primero vaciarse de sí mismo, de sus vanidades, rencores y preocupaciones, y priorizar el reino de Dios. No descanse mientras no reciba el bautismo con el Espíritu Santo, pues tenerlo no es algo opcional, sino una necesidad vital, de tal forma que sin él es imposible vencer las luchas de este mundo y permanecer hasta el fin. Honre a Dios con todas sus fuerzas, y cuando menos lo espere, estará siendo honrado por Él.
Yo fui a una reunión un domingo y así, sedienta, comencé a sentirme sedienta y dije, yo quiero buscar ese Espíritu Santo. Aquel domingo Él vino sobre mí. Fue tan glorioso. Vio cuando usted siente una paz que yo había buscado toda mi vida, un gozo en mi alma, que dije, jamás imaginé lo que iba a tener. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas.